Buenos días, hermanos, muy bienvenidos a nuestra reunión. Es una alegría para nosotros poder servir al Señor y saber que ustedes van a compartir con nosotros también esta reunión. En este día queremos ministrar al Señor y queremos levantar una alabanza. Dice Jeremías 32:27, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Yo te invito a que en esta mañana puedas hacer tuya esta promesa de Dios que dice que no hay nada que sea imposible para Él. Así que si estás luchando con algo que parece difícil, complicado, si estás atravesando momentos duros, yo te invito a que en esta mañana y en medio de la alabanza y cuando estés escuchando estas canciones puedas decir, Señor, yo sé que no hay nada difícil y que no hay nada imposible para vos. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias. Sobre todo, Señor, te damos gracias porque adoramos a un Dios que no encuentra nada difícil, Señor. Adoramos a un Dios que todo lo puede. En esta mañana, Señor, levantamos una alabanza a un Dios todopoderoso. Señor, gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por los que están aquí presentes. Y gracias, Señor, por aquellos que están en sus casas viendo esta transmisión en esta mañana. Señor, gracias. Gracias te damos por lo que vas a hacer en medio de la alabanza, en medio de la palabra. Gracias, Señor, por cada una de tus promesas. Y gracias porque tu iglesia, Señor, está multiplicada en muchísimos hogares en este día. Gracias, Señor, porque no se han cerrado los templos, Padre. Gracias porque se han abierto los hogares. Se han abierto millones de iglesias, Señor, en medio de este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra está corriendo, Señor. Gracias, Padre, porque tus promesas están vivas. Gracias, Señor, porque no hay ninguna de ellas que no se vaya a cumplir. Gracias, Señor. Levantamos una adoración en esta mañana. Recíbela, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. El Señor está con nosotros, hermanos, y en esta mañana queremos proclamar que su luz resplandece en medio de toda oscuridad que ha tapado nuestra nación a través de distintas crisis que están viniendo sobre nuestra tierra, pero el Señor resplandece en medio de toda oscuridad y vamos a declararlo con toda nuestra fe y nuestro ánimo esta mañana. Amén. Oh, 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 oh. Tú eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz nunca avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria, Señor. Esa generación responde a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en ese lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sí, Señor. Oh, 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 eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Decláralo conmigo, Cristo. Cristo, tu luz nunca avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria.
Esta generación se expone a tu luz. Esta generación se expone a tu luz. Y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar. Sea la luz y todos lo ordenan. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar. Sea la luz y todos lo ordenan. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sí, Señor. Oh, 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 oh. Y ahora vamos a decir: Jesucristo, luz del mundo, sol de justicia, brilla en mí. Jesucristo, luz del mundo, sol de justicia, brilla en mí. Señor, te bendecimos. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Oh, esta mañana queremos declarar nuestra confianza en ti, Señor. Podrán suceder un montón de cosas a nuestro alrededor, pero vos sos nuestra roca firme, Señor. Nuestra seguridad está puesta en ti, Señor. Por eso alzamos nuestros ojos a ti, papá. Esta mañana descansamos en ti, porque sabemos que tienes todo el control, Señor. Vamos a decirle todos: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Descansa en ti, Señor. Puedo ser feliz. Oh, en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad, Señor, en mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando. Decláralo conmigo ahí donde estás. No, tu perfecta voluntad, Señor, en mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. No te canses de decirlo donde estás, porque sé que estás
cadenas, mi Señor. Trae libertad a mi corazón, Señor. En mi vida estás sobrando. Tu perfecta voluntad. Te damos el control. Gobierna aquí, Señor. Estás ministrando, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Aquel que hoy está desprovisto en su hogar, Señor, reprendemos toda escasez, todo lo que está en falta en nuestras casas. Si hay falta de paz, Señor, si hay falta de provisión, ahora en el nombre de Jesús. Oh, Señor, tú vienes a mi vida, Señor, y haces tu voluntad que suene y verdadera, Dios. Estás sobrando en mí, estás sobrando en mí, operando en tu casa, hermano. Oh, Él está tomando intervención en este momento. Déjalo obrar, dale libertad. Señor, profetizamos que son días en que veremos tu gloria manifestarse en nuestras casas, en nuestras familias. Vamos a ver milagros de provisión. Tú vas a levantarnos en nuestro trabajo y será visible a esta tierra que tu favor está en nuestras vidas. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor estaré para siempre. Levanta tus manos ahí y decirle gracias, sí, Señor. Oh, qué hermosa libertad que podemos respirar en tu presencia, Señor. Queremos contemplarte, Señor, y declarar cuán grande eres, Señor. El esplendor del Rey, vestido en majestad. A Él le adoramos esta mañana. La tierra alegre está, oh, la tierra alegre está, cubierto está. Él venció toda la oscuridad, venció la oscuridad, y tiembla su voz. Y tiembla su voz. Vamos
Vamos a declararlo todos juntos, hermano. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos los verán, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor. Día a día, día a día Él es. Y el tiempo está en Él. Decláralo esta mañana conmigo. El tiempo está en Él. Oh, eres el principio, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios. El Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León. Ese es nuestro Dios, Cordero y el León. ¡Cuán grande! Vamos, iglesia. Es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Oh, cuán cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo ser. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Una vez más, suavemente. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos a decirle: mi corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Oh, si es grande nuestro Dios. Cuán grande es Él. Con todas tus fuerzas. Mi corazón entona canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Vamos a decirle al Señor: Señor mío, Señor mío, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. Al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos, en los dos potentes truenos, y ve brillar el sol en su seno. No podemos
hacer otra cosa que declarar todos juntos. Mi corazón Señor, eres bueno y verdadero, fiel sin igual, eres digno. Gracias a todo el equipo de alabanza. Y como dice esta canción, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su poder. Por eso también en esta mañana te invitamos a que confíes en el Señor como tu proveedor. Vamos a orar en este momento por las ofrendas, por los diezmos. Eso implica que vamos a poner en las manos de Dios nuestra confianza en la economía. Vamos a orar por nuestros trabajos, vamos a orar por los emprendimientos, vamos a orar para que aparezcan oportunidades en este tiempo difícil, que se active la creatividad en los hijos de Dios. Vamos a decirle, Señor, gracias te damos porque tú eres grande, Señor. No solo en ti, Señor, encontramos un refugio espiritual, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu, sino, Padre, que confiamos que tú eres el Dios que todo lo puede, Señor, que no hay nada difícil, Señor, que nuestra economía está en tus manos, Señor. Por eso en este tiempo también declaramos que tú eres grande, y veremos cosas maravillosas, Señor. Veremos tu provisión, Señor, como nunca antes la hemos visto. Señor, declaramos que en este tiempo se activa la creatividad de tus hijos, Señor, para que en medio de toda crisis sean oportunidades, Señor, que se estén abriendo caminos nuevos, Señor. Por eso declaramos también en esta mañana que nuestra casa, Señor, seguirá confiando en ti, Padre. Tú eres Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor, Señor. Oramos por nuestros trabajos. Oramos, Señor, y te agradecemos porque hasta hoy, Señor, tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Señor, porque no hay nada difícil y no hay nada imposible, Señor. Y no hay situación que vos no puedas cambiar, Señor. Por eso en esta mañana oramos por nuestros hermanos que nos están viendo en sus casas, Señor. Si hay enfermedad, Padre, llamamos a la sanidad. Si hay escasez, Padre, llamamos a la riqueza, a la abundancia. Señor, si hay soledad, llamamos, Padre, a las buenas noticias. Llamamos, Señor, a esas buenas noticias que se van a activar en este tiempo, Señor. Llamamos, Señor, a lo que no vemos como si lo viéramos, Señor. Llamamos, Padre, a tu sanidad en cada hogar, Señor. Llamamos, Padre, a esa restauración que vas a traer sobre cada familia, Padre. Que todo esto no va a ser en vano, Padre. Que todo este aislamiento y esta cuarentena y lo que estemos viviendo, Padre, ya estaba en tus planes. Para ti no hay nada difícil, Señor. Confiamos en ti, Señor. Creemos en tus promesas y bendecimos una vez más, Señor, la economía. Bendecimos una vez más, Señor, aún la economía de nuestra nación. Bendecimos a nuestras autoridades y te pedimos paz para nuestra tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a compartir la palabra, así que te invito a que donde estés puedas disponer un tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Amén. Hola, buenos días, bienvenidos a una actividad más de iglesia, de reunión, a los que nos están viendo por sus casas, por sus redes, bienvenidos en esta mañana. Quisiera hablar de un personaje fascinante de la Biblia, un personaje que nos habla
directamente de nuestra humanidad. Nos habla tal cual somos y aprender de Él como personaje nos va a servir como seres humanos, como hijos de Dios, a recurrir a lecciones que nos sirvan en estos tiempos. Y estoy hablando de Jonás, el personaje de Jonás. Vemos en Jonás capítulo 1, versículo 1, que Dios le da una directiva muy clara y sencilla a Jonás, que vaya, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y predícales arrepentimiento. Vemos ahí la gran tarea que el Señor le da a Jonás, pero como Jonás es como nosotros, hace las cosas a su manera. Como cuántas veces nosotros, en vez de seguir adelante en los propósitos de Dios, nos distraemos, vamos en sentido contrario, y como sabemos muy bien en la historia, Jonás, en vez de ir a Nínive, va en una dirección totalmente contraria a la invitación de Dios de predicar a Nínive. Ahora, veamos el contexto. Nínive era un pueblo malo, vengativo, destructivo. Era un pueblo realmente malvado que necesitaba volverse a Dios. Pero el pueblo judío había sufrido en manos de este pueblo. Entonces es lógico suponer que en vez de ir y predicar arrepentimiento, Jonás fuera en la dirección contraria, y conocemos la historia. Toma un barco, va hacia Tarsis, y ¿qué pasa? Viene una tormenta, él está durmiendo de noche, los marineros asustados se preguntan qué está pasando por la superstición, por el miedo. ¿Y qué sucede? Que al final pide ser arrojado al mar, y vemos la historia que un gran pez lo traga a Jonás por 3 días y 3 noches y lo termina llevando a una playa. Ahí vemos que como seres humanos, cuando Dios nos pide directivas, cómo nos cuesta obedecer, cómo nos cuesta hacer lo que Dios nos pide. Encontramos excusas, nos distraemos, demoramos, pero así somos. Por eso les dije que la lección de Jonás es aprender lo que nosotros somos. Ahora, gracias a Dios por esta experiencia tan difícil, Jonás termina yendo a Nínive y podríamos decir que predicó el mensaje evangelístico más corto de la historia, porque él decía, dentro de 40 días, si no se arrepienten, la ciudad va a ser destruida. Y eso pregonaba y pregonaba Jonás cuando fue a Nínive. Quizás de poca gana, quizás no quería al pueblo, pero terminó obedeciendo a Dios. ¿Y qué pasó? Que desde el rey a toda la ciudad se arrepintieron, escucharon las palabras de Jonás, se volvieron a Dios e hicieron señales visibles de arrepentimiento. Hasta los animales eran tapados con telas negras. Todo el pueblo se arrepintió y se volvió a Dios. Pero ¿qué pasó con Jonás, este ser humano tan igual a nosotros? Termina de exhortar y evangelizar y dar el mensaje que Dios le había dado, y se va a un monte y se sienta bajo una enramada para mirar lo que iba a pasar. Él construye algo sencillo, pero Dios en su misericordia le envía una planta, un arbusto, para darle aún más sombra. Y ahí estaba Jonás mirando la ciudad bajo esta enramada que Dios le había preparado. Pero ¿qué pasó? También Dios, cuenta la Biblia, que envía un gusano, un gusanito que fue y se comió este arbolito. El árbol que decíamos se puede llamar de varias maneras: calabacera, retama, ricino, o comúnmente llamado en Israel el árbol escoba, porque servía para fabricar escobas. Entonces esta enramada, este árbol escoba, por culpa de este gusano, se termina secando. ¿Y qué pasó con Jonás? Se enojó muchísimo, al punto tal enojado que Dios mismo en Jonás 4:4 le pregunta: Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Fíjense, había toda una ciudad que estaba a punto de ser destruida, que si no fuera por la misericordia de Dios, pero Jonás, su enfoque era: estoy molesto porque esta planta que me tenía que dar sombra se secó.
Y Dios le pregunta lo que nos podía preguntar a cada uno de nosotros: ¿haces bien en enojarte tanto? Otra versión dice: ¿haces bien en enfurecerte tanto? Pero así somos como seres humanos. Hay cosas grandes que están sucediendo a nuestro alrededor, cosas grandes, importantes, y nosotros enfocados en lo pequeño que no funciona. Pero así somos. Entonces, en lugar de estar interesado en la mano de Dios, él preocupado y molesto por un árbol que se había secado. Y Dios le dice: te preocupaste por un arbusto que ni siquiera cultivaste. ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios a diario que no las valoramos? Que es el poder levantarnos cada día, el poder respirar, el poder ver, el poder caminar, el poder abrazar y saludar a un ser querido. ¿Cuántas cosas a diario vivimos que no valoramos? Y le dice: ¿cómo no iba a preocuparme por Nínive? Ahora les quiero contar que este arbusto simbólicamente representa experiencias con Dios, nuestras experiencias donde nos confrontamos con Dios. Por ejemplo, gente que vivió esta experiencia en la Biblia, puedo dar algunos casos, fue Job. Otro que vivió la experiencia con esta calabacera, con este árbol escoba, fue Elías. Conocemos la historia de Elías. Confronta a la reina, termina huyendo y se pone bajo una calabacera deseando morir. Este arbusto, esta calabacera tan común en el Medio Oriente, nos hace ver que es ese punto de encuentro con Dios, donde Dios quiere hacer algo en nosotros, nos quiere quitar la mirada de eso pequeño que nos irrita, y nos quiere levantar la mirada a cosas más importantes. Pero si ustedes son como yo, ¿cuántas veces nos quejamos que se hace calor, que se hace frío, que si llueve, que me duele el dedo del pie? Y somos tan rápidos en olvidar las cosas más importantes. Pero ahí en esa calabacera, en la historia de la Biblia, vemos que gente se confrontó con Dios y salió transformada. Es nuestra oportunidad. Otra que tuvo una experiencia muy poderosa bajo esta calabacera o este árbol escoba fue Agar. Como ustedes saben, con su hijo Ismael ya estaban dados por muertos y ella tiene una experiencia bajo el árbol. David también, el rey David tuvo una experiencia bajo la calabacera o este árbol escoba, que es en realidad un arbusto. Entonces, ¿qué les quiero decir en esta mañana? Si somos como Jonás, tenemos esa experiencia de estar bajo la calabacera, ese momento donde vemos nuestra pequeñez, donde las pequeñas cosas que nos irritan ocupan un enorme espacio y hay cosas mucho más importantes que Dios pide que nos enfoquemos. Dios nos quiere hacer ver la gente que se pierde alrededor, nos quiere hacer ver los hijos que están por ahí dispersos y necesitan nuestra atención, los seres queridos con los cuales necesitamos comunicarnos, valorarlos y expresarles cariño y estar enfocados más en las personas que en las cosas pequeñas que nos pueden distraer. Pero somos como Jonás. Nos irritamos por las pequeñas cosas, nos enojamos, nos molestamos y nos olvidamos el cuadro mayor. Pero gracias a Dios que en Él nos habla, nos exhorta, nos vuelve a hablar, así como le dio una segunda oportunidad a Jonás, por amor a un pueblo terriblemente malvado. Y hago ahora un par de preguntas para que nos preguntemos algunas cosas. ¿Alguna vez le has dicho que no a Dios conscientemente? Seguramente que muchas veces. Yo lo he hecho. ¿Cuántas veces Dios me pidió, me señaló una directiva y yo hice oídos sordos, me distraje, dejé de hacer lo que tenía que hacer? Y la pregunta es, ¿cómo te fue cuando ignoraste o dejaste esa invitación de Dios a hacer algo por los demás, a bendecir, a ser solidario, a atender a alguna persona? Pero a veces estamos enfocados en esa calabacera que se secó y nos olvidamos del cuadro mayor. La otra pregunta también es, como Jonás, ¿alguna vez diste las buenas noticias de mala gana?
Quizás te faltó empatía, compasión, pero qué lindo es saber que Dios a la palabra la hace llegar a las personas que lo necesitan. Ahora, qué lindo que pongamos lo mejor de nosotros en compartir el Evangelio, pero aún van a haber momentos en que vamos a hablar de Dios y por ahí distraídos o enfocados en otras cosas. Otra pregunta es, ¿te has enojado así como Jonás cuando las cosas no salían a tu manera? Podríamos decir todos los días. Hay muchas cosas que no salen a nuestra manera y nos olvidamos del cuadro mayor, de lo que Dios está trabajando. Hay un pueblo grande, hay una misión grande para cada uno de nosotros, pero por ahí nos enfocamos en los detalles, porque somos seres humanos, en eso que nos irrita, en eso que nos molesta. Quisiera hablar entonces ahora de algunas lecciones para aprender de la vida de Jonás. Lecciones que nos van a servir hoy a nosotros de la vida de Jonás. Y la primera lección es que todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito, mayor o menor, diferente, original. Todos tenemos un llamado en Dios, los que nos llamamos hijos de Dios. Ahora podemos estar distraídos, creer que no valemos, que no es importante, pero absolutamente todos tenemos un llamado en Dios. Y mi pregunta es, ¿estás prestando atención a lo que Dios te está invitando a hacer, a sostener? Todos tenemos un propósito, pero entre las rutinas, la vida diaria es tan fácil olvidarnos del cuadro mayor. Pero todos tenemos un llamamiento, un propósito, todos tenemos, pero la pregunta es, ¿estamos tomando tiempo para buscar a Dios? Para decir, Señor, ¿qué me estás llamando? Para consolar, para bendecir, para capacitarme, para influir. Y somos todos iguales a Jonás, prejuiciosos, enojones, impacientes, desobedientes, egoístas, somos todos iguales que Él. Por eso cuán importante es buscar a Dios para quebrantar y superar esas dificultades que todos tenemos, esas limitaciones. Otra lección de la vida de Jonás es que no vale la pena salirnos del plan de Dios. El plan de Dios es lo mejor para nuestras vidas. En el plan de Dios hay directiva, hay esperanza, hay razón de ser. Pero muchas veces nos hemos desviado, nos hemos distraído como Jonás. Pero la lección es, si Dios te está pidiendo algo, hay que hacerlo, hay que invertir, hay que construir. No des vueltas, no demores, no te distraigas. Hay un llamado de Dios para tu vida, hay un propósito que Dios quiere cumplir a través de tu vida. Otra lección que podríamos aprender de nuestro querido Jonás es que hay consecuencias a nuestros pecados o nuestras acciones. Hay consecuencias. Al alejarnos de Dios, como en el caso de Jonás, que fue en la dirección contraria, terminó en un barco, una tremenda tormenta, terminó en el pez, en la panza de un gran pez. Hay consecuencias a nuestras acciones. Cada día nos levantamos y hay consecuencias. Si comemos mal, tenemos consecuencias en la salud. Si no atendemos los buenos consejos, si no ordenamos nuestras finanzas, hay consecuencias a nuestras acciones. Entonces aprendamos de Jonás y pongamos en orden nuestras vidas para que cuando tomemos acción haya buenas consecuencias. Otra lección que podríamos decir de Jonás, que estaba dormido en medio de la tormenta. ¿Quién se duerme en medio de la tormenta? Y mi reflexión es, no te puedes dormir en medio de la tormenta, tienes que estar atento, despierto. No puedes dormirte cuando hay tormenta en estos tiempos, en este mundo. No podés estar encerrado en tu casa, distraído. No te duermas. La tormenta es ese momento de fortalecerte, de construir, de ser sabio más que nunca. No te duermas en medio de las tormentas. Otra lección de la vida de Jonás es cumple tus promesas a Dios. ¿Cuántas veces prometemos a Dios tal cosa o tal otra si nos bendice de una manera u otra? Cumplamos nuestras promesas a Dios.
sobre todo cuando hemos estado en el altar y hemos dicho, Señor, prometo servirte, desde ahora en más voy a ser más activo en la iglesia, voy a servir en el liderazgo, voy a sumar, voy a construir. Cumple tus promesas a Dios, porque eso será de gran bendición. Aquellas cosas que dijiste, Señor, quiero servirte, voy a hacer esto o aquello, hazlo con todas tus fuerzas, porque es una gran bendición cumplir tus promesas a Dios. Aprendemos también de Jonás que Dios es misericordioso, ama aún a la gente malvada como la de Nínive. Detrás de toda persona que nos caiga mal, que irrita, detrás de personajes, de políticos, de jefes, no nos olvidemos que Dios en su misericordia quiere alcanzar a todos ellos. Y no nos olvidemos, detrás de personas que dañan, que roban, está Dios en su misericordia queriendo alcanzarlos. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar? Orar por ellos, bendecir, clamar por misericordia, aún por gente que está dañando, hiriendo. Nuestra actitud es, Señor, ten misericordia, haz justicia. Una lección importante de Jonás es: no esperemos los días malos para arreglar nuestras vidas. No esperemos los tiempos difíciles, no la compliquemos más, porque somos buenos para ir en la dirección contraria, en demorar, en distraernos, como vengo diciendo, pero no esperemos los tiempos malos. Hoy, con los tiempos difíciles que vivimos, te aliento, te animo a que pongas en orden tu vida, tu familia, el uso de tu tiempo, tu salud, tu conexión con tus hijos. No pierdas tiempo en horas de televisión de malas noticias. Aprovecha para poner en orden tu vida. 2 cosas más para ir terminando sobre las lecciones de Jonás, que tanto tiene para enseñarnos. Y es que Dios escucha al que se arrepiente. Qué lección tremenda. Nosotros mismos podemos levantarnos un día y decir, Señor, perdóname, estuve enojado, impaciente, irritado. Pero Dios es rápido para perdonar y nos extiende su misericordia. No importa en qué situación te encuentres hoy, alejado, dolido, preocupado, es tiempo de que te vuelvas a Dios de todo corazón. Él te está esperando para darte un abrazo, así como el padre del hijo pródigo lo esperó para darle un abrazo, para esperarlo con una comida y un banquete. Así Dios te está esperando que te vuelvas a Él. No importa dónde te encuentres, hoy Dios te está esperando porque Él está listo para perdonar y sanarte. Y finalmente, la última lección que podríamos ver de Jonás es: no huyas de tus responsabilidades. Comencé hablando de que Jonás tuvo una responsabilidad y la evadió y dio vueltas hasta que volvió a acomodar su responsabilidad. No huyas de tus responsabilidades. Si eres mamá, sé la mejor mamá. Eres papá, sé el mejor papá. Prepárate. Si eres empleado, si eres estudiante, donde estés en la vida, sé lo mejor. Sé la persona más responsable, la primera en llegar, la última en irse, el que trae una palabra de aliento, una palabra de bendición. Sé una persona que no huye de su tarea. Porque muchos diremos, pero en toda esta situación de pandemia, ¿qué puedo hacer? Es tan poco. Tienes gran tarea para hacer, desde inspirar y alentar a tus seres queridos, mandar WhatsApp a tus amigos, a personas que están solas, darles un abrazo, preguntar cómo están. No huyas de tu responsabilidad. Sé el primero en llegar, el primero en dar una palabra de aliento, el primero en decir, oremos. ¿Y saben qué? Vamos a aprender de Jonás, que a pesar de toda esta humanidad que vimos en él, Dios cumplió su propósito y cumplió con la tarea que le dio a Jonás. Hoy te invito a que vuelvas a reflexionar. Tienes un llamado, tienes una tarea, tienes responsabilidad. Y Dios está listo
para recibirte, para abrazarte, para contenerte y renovar tus fuerzas. Si te has quedado en el camino, si te has bajoneado, si estás en depresión, si los problemas te están desbordando, qué bueno que vayas a ese arbusto, ese árbol escoba, esa calabacera, ese árbol de ricino, ese arbusto, y te sientes ahí y hables con Dios. Y que le digas: Dios, estoy enojado, estoy molesto, estoy con falta de paciencia. Y ahí, bajo ese árbol, Dios te va a transformar, te va a renovar, aún en tiempos difíciles. Padre, doy gracias por cada uno de mis hermanos que está escuchando en esta mañana, que renueve sus fuerzas, que levante sus brazos, que pueda renovarse como Jonás, que en su primer momento huyó de su tarea, huyó de lo que tenía que hacer, pero se volvió a su propósito. Y así cada uno de nosotros que se vuelva a ese llamado, a ese propósito de Dios que es más grande, que no huyamos de nuestras responsabilidades, que no posterguemos, que pongamos en orden nuestras vidas, porque hay una gran tarea de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Chao, chao. Hasta pronto.